Hoy vamos a meternos de lleno en un texto que literalmente ha moldeado la política occidental durante más de 2 milenios, la política de Aristóteles. Y claro, la pregunta del millón es, ¿queda algo de todo esto hoy en día? ¿Siguen vigentes sus ideas? Pues venga, vamos a empezar por su frase más famosa, la que es la piedra angular de todo su pensamiento, que el ser humano es, por naturaleza, un animal político. Suena bien, ¿verdad? Pero, ¿qué quería decir exactamente con eso? Esa es la gran pregunta. Así que lo que vamos a hacer es seguir su propio manual, su propio plano, para entender cómo se construye paso a paso ese estado ideal que él tenía en mente. Y a ver, ¿por dónde empieza Aristóteles? Pues por lo más pequeño, por el ladrillo fundamental de cualquier sociedad, la familia, o como él la llamaba en griego, el oikos. Y ojo, porque aquí ya nos topamos con la primera idea que hoy en día nos resulta, bastante chocante. Para Aristóteles, el hogar no era una relación entre iguales, para nada. Se basaba en jerarquías que él creía que eran naturales, y la primera de todas, su famosísima y controvertida teoría de la esclavitud natural. Pero fíjate, lo que es fascinante es que Aristóteles no veía el poder como una sola cosa, como algo monolítico. ¿Qué va? Dentro de esa misma unidad de la casa, él ya distinguía tres formas de autoridad súper diferentes. Por un lado, la del amo sobre el esclavo. Por otro, la del marido sobre la mujer. Y finalmente, la del padre sobre el hijo. Tres tipos de poder en un mismo sitio. Y no solo hablaba de poder, también se metió de lleno en la economía doméstica. Hizo una distinción que es clave para entenderlo todo. Por un lado estaba lo que él llamaba la economía natural, o sea, gestionar la casa para tener lo necesario para vivir. Y por otro el comercio, la crematística, que era el arte de hacer dinero por hacer dinero. Y esto último, a él le parecía algo potencialmente peligroso, antinatural. Y esta frase sobre la usura es que lo clava. Resume perfectamente su visión moral. Para él, que el dinero crease más dinero era lo más antinatural que había. Una auténtica perversión. Porque el dinero, en su opinión, solo se había inventado para una cosa: facilitar el intercambio de bienes. Y nada más. Vale, ya tenemos los ladrillos, los cimientos, la familia. Ahora vamos a ver cómo Aristóteles empieza a juntar estas piezas para construir algo mucho más grande. El Estado, la famosa polis griega. Es que para él esto no es un invento, no es algo artificial. Al contrario, él veía un crecimiento totalmente natural, orgánico. Primero, las familias se unen y forman una aldea. Y luego, varias aldeas se juntan y ¡zas! Ahí tienes el Estado, la polis, la unidad final, la que ya se basta a sí misma. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, a la idea central de todo su pensamiento. El Estado no está ahí solo para sobrevivir, para comerciar o para estar seguros. No, para Aristóteles el Estado tiene un propósito moral, un fin mucho más elevado: hacer posible que la ciudadanía alcance lo que él llamaba la buena vida. Claro, una vez que tenemos el Estado montado, la siguiente pregunta es inevitable, y es una pregunta crítica. Vale, ¿y quién forma parte de esto? ¿Quién es ciudadano de verdad, con derecho a participar en el gobierno? Pues, la respuesta que da Aristóteles es, para nuestra mentalidad, increíblemente restrictiva. Y la verdad es que nos dice muchísimo sobre cómo era el mundo de la antigua Grecia. De hecho, casi es más fácil entender a quién consideraba ciudadano si vemos primero a quién dejaba fuera. Y la lista es larguísima. Aristóteles excluía a la inmensa mayoría de la población. El motivo, según él, sus trabajos o su propia naturaleza no les dejaban ni el tiempo ni la capacidad mental para dedicarse a la virtud y a los asuntos de la ciudad. Entonces, ¿quién queda? Pues muy poca gente. Para él, el ciudadano, con todas las letras, era aquel que tenía derecho a participar activamente en el poder. Es decir, el que podía ser juez o formar parte de la asamblea que aprobaba las leyes y tomaba las decisiones importantes. Y con esto llegamos a una de las partes más conocidas y que más han influido de toda la política de Aristóteles, su clasificación supermetódica de las formas de gobierno. Pero antes de ver la lista con los 6 tipos, es fundamental entender su criterio, la regla de oro que él utiliza para separarlos. Para Aristóteles, lo que hace que un gobierno sea bueno o malo, correcto o desviado, no es cuánta gente gobierna, sino para quién gobiernan. Y aquí lo tenemos, su famoso esquema con las 6 formas de gobierno. Como se ve, lo organiza todo en pares. Para cada forma de gobierno correcta, que busca el bien común, hay una versión desviada, su cara corrupta, que solo busca el beneficio de los que están en el poder. Bueno, y después de todo este recorrido, hay que pararse a pensar un momento. Todo esto se escribió hace más de 2300 años, y la pregunta es obvia: ¿por qué seguimos hablando de ello? ¿Qué relevancia puede tener hoy en día?
Pues la verdad es que su influencia es simplemente inmensa. Sentó las bases de casi todo el pensamiento político de Occidente. Cosas tan fundamentales para nosotros como el Estado de Derecho o el propio vocabulario que usamos para hablar de política, monarquía, aristocracia, democracia, todo eso tiene sus raíces en el esquema que él construyó. Y esa es, quizá, la pregunta final con la que nos deja su obra. Es un legado potentísimo, lleno de ideas que siguen muy vivas en nuestros sistemas políticos, pero también, y hay que decirlo, lleno de otras ideas que por suerte y con toda la razón del mundo hemos dejado enterradas en el pasado. Esto nos obliga a reflexionar qué partes de este antiguo manual seguimos aplicando, a veces sin darnos cuenta.